En una negociación que resultó cardíaca, México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo conjunto para frenar la imposición de aranceles a productos mexicanos, lo que según el canciller Marcelo Ebrard habría traído consecuencias nefastas para la economía de nuestro país. El acuerdo frenó esos aranceles, pero según sus críticos, las consecuencias nefastas seguirán siendo para México. En verdad, México pagará todos los platos rotos por la crisis migratoria. Veamos el contexto. En la declaración conjunta emitida por México y Estados Unidos el 7 de junio, ambos países señalan que el aumento significativo de migrantes de Centroamérica debe resolverse rápidamente. Para ello, México aceptó incrementar la seguridad en sus fronteras y desplegar 6,000 elementos de la Guardia Nacional en todo el país, en especial en la frontera sur. La medida incluye acciones para desmantelar organizaciones de tráfico y trata de personas. La semana pasada, Cristóbal Sánchez e Irineo Mújica, de la organización Pueblos Sin Fronteras, fueron detenidos y acusados de tráfico de personas. Además, Estados Unidos retornará a México a los migrantes que soliciten asilo. Argumentando razones humanitarias, México autorizará su entrada brindándoles oportunidades laborales y acceso a servicios de salud y educación, aun cuando formalmente no sea un tercer país seguro. Estados Unidos, por su parte, se compromete a acelerar la resolución de solicitudes de asilo que actualmente pueden durar hasta 2 años. La Cancillería mexicana señaló que al frenar la imposición de aranceles, se evitaba la caída de inversión, la pérdida de más de 900,000 empleos y la ratificación del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. En el comunicado emitido desde Washington, se informa que las conversaciones continuarán durante 90 días y que si no se logra frenar a los flujos migratorios, se tomarán medidas adicionales. Trump tuiteó que México también hace nada. Sin embargo, la Cancillería mexicana señaló que los únicos puntos acordados están en la declaración conjunta. Amnistía Internacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el colectivo Seguridad Sin Guerra condenaron las medidas aceptadas por el gobierno mexicano. Seguridad Sin Guerra la calificó como una mayor subordinación a la agenda estadounidense, que inició con la llamada guerra contra el narco, cuando fuerzas militares se destinaron a tareas de seguridad, generando un incremento de la violencia y los abusos de las autoridades. Aunque el presidente López Obrador informó que se implementaría el Plan de Desarrollo Económico para Centroamérica presentado con la CEPAL, el comunicado oficial solo apunta a que Estados Unidos reiteró su beneplácito. Punto y contrapunto. Primer tema en esta noche de lunes y como cada lunes y miércoles, Fernanda Caso, analista y conductora aquí en Foro TV. ¿Cómo estás, querida Fer? Muy bien, Genaro, es un gusto estar por acá. Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, Lisa? Muy bien, muy buen inicio de semana. Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás, Eder? Muy buenas noches, bien, gracias. ¿De Tijuana regresaste este fin de semana? No fui. ¿No? Ahorita platicamos de eso. Alfredo Lecón, activista y analista. ¿Cómo estás, querido? Muy bien, queridos. Buenas noches. Bueno, empezamos con este primer tema y creo que Lisa va a tomar primero la palabra. A ver, ¿qué está pasando con este acuerdo que se logró el viernes pasado allá en Washington, D.C.? Marcelo Ebrard regresó diciendo prácticamente que habíamos ganado tiempo, ¿no? 45 días que le da el gobierno de Donald Trump al gobierno mexicano para poder reducir el flujo migratorio de centroamericanos que van a Estados Unidos. De cierta manera, parece como si regresábamos bien el acuerdo. ¿Realmente ganamos algo o cedimos demasiado? Fíjate que yo lo primero que diría es que es un acuerdo para la gran asimetría de poder que hay entre los dos países, ¿no? Queda claro que para los norteamericanos no fue, específicamente para Donald Trump, no fue el acuerdo que hubiese querido, pero sí ganaron muchísimo más y en ese sentido yo creo que donde se pierde o pierden los norteamericanos es que le dimos un argumento más para la reelección a Donald Trump, mientras que pues nosotros sí nos quedamos con una responsabilidad bien fuerte de gestionar un fenómeno migratorio por evitar un tema económico que además no aparece perfectamente delineado en blanco y negro en el acuerdo, ¿no? No estamos hablando en el acuerdo, por lo menos no en las versiones públicas de lo que nos compartió tanto el Departamento de Estado como la Cancillería mexicana, una cancelación formal de la imposición de aranceles. Y entonces en ese sentido asumimos la capacidad, la responsabilidad y la transferencia de dinero que nos va a costar muchísimo de la gestión del fenómeno migratorio a una rayita de convertirnos en tercer país seguro. Mientras que no logramos la certeza total de que la amenaza de medidas negativas en términos económicos y comerciales se puedan volver a restablecer. Y es más, a unas horas de haber liberado el comunicado, tanto Donald Trump como sus funcionarios públicos ya decían que esta era una cosa que se iba a evaluar y en función de la evaluación se iba a decidir si se implementaban esos aranceles o esas medidas de castigo a nivel económico. Me preocupan varias cosas del acuerdo. La primera es la responsabilidad queda difusa en el sentido
sentido en el que terminamos firmando una cosa que era para evitar la imposición de aranceles o medidas restrictivas a nivel comercial y a cambio otorgamos el tema de la gestión de la migración. ¿Quién se va a hacer cargo en el gobierno mexicano de asegurar la implementación? ¿Quedará en manos del secretario general de la Defensa? ¿Quedará en manos del Instituto Nacional de Migración? ¿Quedará en manos de Segov? Porque lo que no tiene ese compromiso, ese acuerdo, al menos, insisto, en sus funciones públicas, son objetivos claros, definidos, medibles, ¿no? Indicadores que nos digan cuándo sí es aceptable o no y cuándo no la acción de México, y entonces cómo decidirán del otro lado si la evaluación es positiva y por lo tanto se siguen aplazando las medidas de imposición arancelario o si realmente pues esto va a quedar a la discrecionalidad de la satisfacción de un bully, ¿no? de Trump, que en realidad pues ha hecho y hará de México un tema de campaña. La segunda cosa que no me gusta es evidentemente el sacrificio de principios que hace el gobierno mexicano en su respuesta inicial de la gestión del fenómeno migratorio, que era muy distinta, era humanista, era integral, era el reconocimiento del derecho internacional de las personas a migrar, que pues hoy en día tiene una respuesta punitiva por el lado del control de la frontera sur, y el hecho de que nos quedamos con la doble obligación, nos quedamos con la obligación de contener el paso en la frontera sur y nos quedamos con la responsabilidad también de que nosotros vamos a ser el país en el cual deberán permanecer todos aquellos que soliciten asilo en Estados Unidos mientras se resuelve su solicitud de asilo, que hoy los tiempos promedios son de alrededor de 2 años. Preguntas interesantes que se hacían al respecto de este acuerdo. ¿A qué solicitantes de asilo les va a aplicar? ¿A todos los que en el último año o todos los que tienen ya algún tipo de solicitud en proceso y que serán enviados a México, o es a partir de la firma del acuerdo que los nuevos solicitantes deberán permanecer en México? Aplica tanto a los centroamericanos como a los nacionales de otras nacionalidades. El tema de los centroamericanos se gestionará de manera diferenciada con la participación de Guatemala, que en algún momento se mencionaba en las conversaciones sin que Guatemala estuviera físicamente presente en las negociaciones en Washington. ¿O a qué número de personas? Porque pueden ser entre 49,000 y 400,000 esos beneficiarios de esa política, lo cual pondría en muchísima presión los recursos en México para garantizar lo que ahí sí dice de manera muy expresa el acuerdo, que es educación, servicios de salud, empleo y seguridad. Una última cosa que no necesariamente me gusta es el aire de triunfalismo con el cual estamos vendiendo este acuerdo, que efectivamente tiene esa fecha de caducidad. Para el siguiente bloque, ¿no? Que es lo de justo ese aire de triunfalismo, estaba presente en Tijuana, ¿no? Sí, un poquito nada más para cerrar la idea estamos celebrando algo que sabemos que lo único que nos compró son los famosos 40 días y que además no le da certeza tampoco al tema económico, y creo que quien lo definió en una frase muy clarita fue Leo Zuckerman en su columna, que decía la lección aprendida de esto es que ni en el contexto actual de NAFTA ni con la ratificación del TEMEC los inversionistas privados pueden tener la certeza de que no habrá imposición de medidas arancelarias a los productos mexicanos para su llegada al mercado norteamericano, lo cual me parece que además pues es una arista más allá del tema migratorio que debemos seguir con mucho cuidado. Sí, a ver, déjame nada más agregar yo algo de eso, porque en efecto para poder tener esa certeza tendría que haber un proceso legal en Estados Unidos en donde las barras de comercio, los afectados allá por el comercio con México, demanden ante la Casa Blanca, demanden ante la Suprema, ante las Cortes de allá, esta medida que el presidente Trump está utilizando de manera ilegal. Ahora bien, tú decías, Lisa, y creo que Lecona podría ser la siguiente persona para poder comentar esto, que queda México prácticamente en la rayita de convertirse en un tercer país seguro. Yo creo que más bien ganamos 45 días para socializar la inminente transformación de nuestro sistema migratorio, que va a incluir ya sea ser tercer país seguro o primer país de asilo, ¿no? Que la diferencia es básicamente que en uno Guatemala podría jugar ese papel de retener a los inmigrantes que vienen de Honduras, de El Salvador y otros lados, y México podría ser una segunda opción. Yo creo que hacia allá vamos, pero en ese elemento precisamente, Lecona, la Guardia Nacional va a jugar un papel importantísimo. Va a ser la prueba con la que se va a estrenar la Guardia Nacional, que hemos tanto criticado en esta mesa. Está ahora responsable de detener ese flujo migratorio, imposible porque la frontera siempre ha sido porosa en el sur, 6,000 elementos que podrían prestarse a violaciones de derechos humanos. A ver, es que por ahí hay que empezar, porque si algo hemos aprendido, no nada más en el último año ni desde del éxodo de octubre, del éxodo migrante para estas fechas, sino de muchísimo más tiempo atrás, es que los migrantes que se les regresa vuelven a encontrar, como dices, la forma de intentar ingresar de nuevo, ¿no? Entonces, al ponerse más rígida la cuestión,
pues se desmantela también lo que decía hoy Ebrard en la mañana. Hoy el canciller en la mañana decía, bueno, un poco respondiendo al comunicado de seguridad sin guerra que vimos en la nota. Dice, no es ni militarización ni criminalización. No es militarización porque no van a ser militares, va a ser la Guardia Nacional. Bueno, por favor. Este fin de semana estuvo circulando en Twitter las imágenes de una imagen que podría ser muy bien la muestra de lo que es la Guardia Nacional. Militares pintando las camionetas de la policía militar y poniéndoles la etiqueta de Guardia Nacional. Hoy por hoy, quienes integran la Guardia Nacional son esencialmente soldados y marinos. No hay más. Esta capacitación de la que tanto se ha hablado aquí también en la mesa, que supuestamente con la ONU y en materia de derechos humanos y controles y demás, no existen. La Guardia Nacional tiene 13 días de haber sido aprobadas las leyes secundarias. No hay absolutamente nada que nos haga pensar que van a actuar de una forma distinta. Y decía también el canciller, no es criminalización, porque yo como canciller incluso llego al aeropuerto en Washington y tengo que formarme y necesito mi pasaporte. Bueno, nadie está hablando de que la criminalización sea la exigibilidad de papeles o de documentos a la entrada, sino el hecho de que mientras transcurrían estas negociaciones se detuvo a 2 defensores de migrantes, a Irineo Mujica y a Cristóbal Sánchez, de una forma arbitraria y en un contexto que, bueno, no puede ser una casualidad que está el canciller allá hablando temas de migración y entonces vienen a ofrendar el gobierno mexicano la libertad de 2 defensores de migrantes, a empezar a construir una historia, todas las instituciones del Estado, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera, que aquí hemos aplaudido, pero que ahora exprofeso se saca un cuento de que ya se están rastreando las cuentas de personas migrantes y de quienes les acompañan. Entonces sí estamos ante un fenómeno de militarización y criminalización como moneda de cambio para este acuerdo que, como bien dicen ustedes, pues solo ha sido comprar tiempo. No hay nada, no hay absolutamente nada. No hay en el texto una obligación de Estados Unidos a que el tema arancelario no vuelva a regresar. Al contrario. Hoy, cuando tuitea Donald Trump que habrá un acuerdo legislativo, que él está seguro que algo se aprobará en el Congreso, y Marcelo Ebrard dice que se refiere a que en caso de que no exista una reducción en el flujo migratorio y que entonces tendría que presentar ese modelo regional al Congreso de la Unión, pues no es cierto, no es lo que dice el tuit de Donald Trump. Donald Trump no está... tweets de Donald Trump? No, por supuesto que no. Es que ese es el punto. Pero que no sea cierto, que no exista, no es necesario que exista un compromiso que lo hayan hecho así. Ya debimos de haber aprendido de Donald Trump que así es como actúa, así se le aplicó a Peña, entonces se aplica a todo mundo. ¿Qué importan los acuerdos? Lo que él diga, ya nos anunció que en 45 días, en un breve tiempo, va a ser otro desmadrito que nos va a terminar pegando. ¿Nos va a certificar o no? Porque regresó la certificación, ahora en otra materia. Fer. Sí. A ver, coincido con lo que se ha dicho. Creo que era una negociación sumamente difícil. Sí. Y la verdad es que también me cuesta pensar en una salida menos costosa para México, ¿no? Creo que en realidad no ganamos nada, perdimos menos de lo que hubiéramos podido perder. Pero tampoco me imagino a alguien que lo pudiera haber hecho mejor, porque finalmente lo complicado está del otro lado, ¿no? Lo complicado es que Donald Trump no se sujeta a lo que dice el Tratado de Libre Comercio, no se sujeta a lo que puede acordar en un papel y firmar públicamente, no se sujeta a lo que él mismo dice en los tweets y luego contradice. Entonces, creo que la posición de México pues es que justo está enfrentando a una potencia económica con esta enorme asimetría de la que hablaba Lisa, pero además con un tipo que no es confiable. Entonces, que este tiempo que ganamos, bueno, pero es que no me imagino una situación en la que hubiera sido distinto, en la que se hubiera comprometido de otra manera y en la que México estuviera en condiciones de negociar otra cosa. Entonces creo que dentro de todo, pues no negociamos lo que habíamos dicho que no íbamos a negociar, que era que no íbamos a ser tercer país seguro, que no íbamos a nosotros pagar por el muro, que era, digamos, cosas que parecían muy obvias, pero que sí estaban sobre la mesa en el momento de esta negociación. Hasta este punto creo que México respondió de la mejor manera posible, insisto, entendiendo las condiciones. ¿Qué no me gusta? Todo lo que está fuera del acuerdo. Justo todas estas cosas de las que estamos hablando que no están en el papel, que parece que no fueron parte de la negociación y que de hecho están sucediendo. Como que se están tardando 3 meses en resolver la situación migratoria a las personas que vienen del sur, mientras los tienen detenidos, encarcelados. ¿Sí? ¿No? Cuando dicen que son estaciones migratorias, pues bien, lo ha dicho Lecona, son cárceles. ¿Qué no me gusta? Bueno, pues que tenemos militares en la frontera haciendo un trabajo que es absolutamente civil, ¿no? La policía, digamos, los inspectores migratorios deberían de ser policía y tenemos soldados, aludiendo otra vez a Donald Trump, que
hoy en Televisión Nacional salió a decir que México iba a mandar 6,000 soldados a la frontera sur. No sé si ese fue el término que se usó en las reuniones de negociación, pero al menos es lo que se está difundiendo en Estados Unidos. No que vamos a mandar de la Guardia Nacional, que yo no sé si ya están o no. Ya están pues allá. es el 10% del estado de fuerza ya en la empezaron a Guardia. llegar, ya hoy empezaron a circular imágenes. De hecho, las hemos traído en el canal a lo largo del día, que ya están los miembros de la Guardia Nacional haciendo este trabajo. Y pues que finalmente, como se ha dicho, son soldados. Me parece bien la intuición de que se generen documentos para que pasen los migrantes. Creo que sí es algo que genera seguridad para ellos, que genera mejores condiciones. No me gusta la forma en la que se está haciendo y bueno, todo esto que está pasando alrededor. Eder Guevara. De los comentarios que vi, sobre todo lo que dice Lisa, coincido en preocupación sobre la implementación del acuerdo en el tema migratorio. Tendrá que explicarse cómo se va a llevar a cabo, los niveles de responsabilidad y tal. No coincido con algo que planteabas, Genaro. No es la primera prueba de fuego de la Guardia Nacional. La primera fue en Veracruz. Se mandaron más de 1,000 elementos de la Guardia Nacional y sin que haya un solo crimen de este cuerpo, la Guardia Nacional, se logró reducir, de acuerdo a la iniciativa privada veracruzana, el nivel de secuestros, de extorsión y de índice 2 semanas. Sí, checa las declaraciones de la iniciativa privada. Y hay dentro de todo el fenómeno migratorio, bueno, primero, que no hay nada que congraciarnos, yo no estoy de acuerdo. Se evitó que hoy estemos a 27 pesos el dólar a partir de la amenaza del arancel, del 5% de los aranceles. Se evitó la pérdida de 1,200 empleos directos. No es cierto, 1,200,000 empleos directos en México, y esto habría provocado una crisis profunda. Lo otro, Paul Krugman dice que en realidad el que no ganó nada fue Donald Trump. Premio Él, Nobel de Economía, por supuesto, columnista del New York continúa Times. con este discurso porque está en campaña y habla de un asunto de que seguirá fanfarroneando, seguirá diciendo que ganó más porque está en campaña, le está dando migajas a la oposición, a su electorado para que sigan creyendo en él. Y por último, mucho hemos hablado de lo complejo que es el fenómeno migratorio. Ahorita Lecona hablaba de esta situación en donde se están investigando cuentas bancarias de transferencias. Fíjense este tuit. Recientemente en Honduras, platicando con personas de organizaciones sociales allá, no descartan la idea de que el incremento de los flujos migratorios desde Centroamérica sean promovidos y financiados por iglesias pentecostales de Estados Unidos ligadas a la campaña de Trump. Este tuit ¿De quién? no es de la 4T, es Marta Tagle. Hay una presunción de que hay alguna organización o hay un fenómeno que está organizando estos caravanas esa preocupación migrantes. siempre está en Estados Unidos. Lo cierto es, más allá de posturas, más allá... Aquí quien les invitó al país fue López Obrador. Más allá de todas las presunciones que hay, sí tiene que haber una investigación muy seria. Y esa investigación, yo me sumo al llamado que hace la dirección, la dirección de la Academia de Etnología de la ENA, en donde piden, en el caso de los 2 compañeros detenidos, defensores de derechos humanos, que haya una investigación clara, que se lleve a cabo el debido proceso. 2 presos políticos de este sexenio. Entonces no lo puedes decir, que lo investiguen. Que lo investiguen, hombre, que lo investiguen y vemos. Por menos de eso, Eder. Primero que lo investiguen y que haya un debido proceso. Yo creo que tiene que haber debido proceso en todos los casos. Y a partir de eso que se transparente esta circunstancia migratoria. Ahora, el tema de la Guardia Nacional... ya les dije, más de 1,000 elementos llegaron a Veracruz hace 2 semanas. Hay un compromiso de que más de 30,000 elementos a fines de junio, que es la primera generación de la Guardia, van a estar en Michoacán, Guanajuato y Jalisco, que son los estados con mayor índice delictivo. ¿Qué fue lo que logró el gobierno norteamericano en este acuerdo? Que se acelere el proceso de territorialización en la región sur de la Guardia Nacional. ¿Con qué capacitación? Pero ese proceso se va a dar. O sea, no sé si pensaba que estábamos jugando. Porque nos platicamos 2 minutos de este bloque. Vamos a regresar con este tema porque más van junto con pegado, la celebración que hizo el gobierno de México en Tijuana, que tiene que ver prácticamente con esta negociación comercial y migratoria que se hizo en Estados Unidos. Regresamos con este tema a punto y contrapunto porque López Obrador encabezó el llamado acto de unidad en Tijuana ante gobernadores, legisladoras, empresarios y hasta clérigos. ¿Fue muy triunfalista la reacción de la 4T al acuerdo alcanzado con Estados Unidos o no? Regresamos.